Un lindo y hermoso lunes, ya el segundo día de la semana. Y hoy, otra vez, ese título tan interesante. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Es que no se avergüenza. ¿Tú alguna vez te has avergonzado de tus hermanos? ¿De tus seres queridos? ¿Algún hermano te avergüenza por la vida que lleva, en la forma que se porta, en la manera como trata a los demás? Cristo se avergonzará de nosotros. Vamos a verlo con el estudio junto con el pastor José Burró. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, gracias. Que Dios también bendiga a los hermanos que están ahí, a nosotros acá en el estudio. Y vamos a compartir la palabra de Dios en Amén. esta ocasión. Maravilloso título, maravillosos pensamientos. Pero antes vamos a postrarnos. Los que puedan allá, vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo en esta ocasión. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en este momento por darnos esta linda oportunidad de estudiar tus palabras juntos. Rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu se deje sentir en este estudio. Que las palabras que hemos pensado decir, que fluyan de una manera especial. De tal manera que se quede clavada en nuestros pensamientos y podamos servirte mejor. Danos la capacidad para vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastores y hermanos, también esta parte tan interesante, ¿no? No se avergüenza de llamarlos hermanos. Usted hizo la pregunta hace un ratito de que si un hermano nuestro se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Claro, puede que sí, pero en este caso, en esta parte de Cristo, no. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabe el valor que tenemos nosotros, porque fue Él que nos hizo. De solamente yo pensar que tenemos 10,000 millones de células en el cerebro, eso es mucho. Y no solo eso, sino la forma como trabaja el corazón. En ese soplo que Dios dio, allí vino todo eso. Y no solamente cómo trabaja el corazón, cómo trabaja el hígado, cómo trabaja el páncreas, cómo trabaja todo nuestro ser, que hay ramas en la medicina que ganan gran cantidad de dinero solamente por trabajar en nuestro organismo. Y no terminan. O sea, entonces ahí está el valor que tenemos nosotros. Por eso es que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y no solo eso, mis queridos, hay otros elementos más. Ustedes saben que en el caso de Moisés tiene un tipo, tiene una semejanza a Cristo, pastor. Sí. Tiene una semejanza a Cristo. En el sentido de que Moisés, si pensamos en Moisés, ¿cómo Moisés, estando en el palacio presidencial más, en el imperio, no en el palacio, en un imperio, donde había de todo, la mejor carrera militar, los mejores militares entrenándolo, las mejores comidas, todo lo que pudiera desear un ser humano, ahí lo tenía Moisés. Entonces, estando allí, baja de ese palacio para irse allí con unos, perdónenme la expresión, ¿no?, mugrosos, hombres que trabajan en lodo, bajo el sol todo el día, con un verdugo dándole latigazos, e ir a identificarse con ellos para poder librarlos. Es mucho, mis queridos. Eso fue lo mismo que Jesús hizo. El trono de Dios, la maravilla de Dios, la eternidad con Dios. O sea, se despojó de todo eso y vino
a donde nosotros. Se hizo carne, débil, para poder rescatarnos. Ahora bien, Él no dejó de ser Dios. No. Aquí estaba Cristo funcionando como un ser humano en su totalidad. Y me atrevo a decir, y lo digo con propiedad, en su humanidad, Cristo nunca usó su poder divino para él beneficiarse. Y cada vez que hacía cualquier milagro, siempre oraba al Padre Celestial. Como nosotros también debemos hacerlo para que el milagro se realice. Por eso es que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él vino a enseñarnos a vivir la vida del cielo. Y esa es la vida que nosotros debemos vivir. La vida que Él nos enseñó, que esa es la vida del cielo. Una vida de entrega, una vida de protección. Y como Él le dijo a aquel hombre rico una vez, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez tú te sientas así, una vez tú estés entregado de esa manera al Todopoderoso, verás cuán grande serás. ¿Ven? Los sacrificios, toda cosa que nosotros podamos hacer por Cristo, no vale en nada a lo que Él hizo por nosotros. Queridos, Él arriesgó su vida. Un buen hermano defiende a su otro hermano menor. Cristo es nuestro hermano mayor y nos vino a defender de las garras de Satanás. Nos puso a salvo cuando murió en la cruz del Calvario. Y lo único que falta es ya, para que esto sea el final de todo, pastor, es, ¿saben qué? Que Satanás sea lanzado después del milenio en el lago que arde con fuego y azufre. Y así estaremos en la eternidad con Cristo, nuestro hermano mayor, viendo sus manos heridas por el rescate que Él vino a hacer. Viendo su costado también herido por el rescate que Él vino a hacer. Porque ese rescate costó sangre. Ese rescate costó una gran lucha. Ese rescate casi hace perder la vida. Porque nos dice en el deseado de todas las gentes que la vida de Cristo estuvo pendida de un hilo. Cuando Cristo temblaba allí. Cuando Cristo sudaba gotas de sangre por la tensión que le hizo pasar Satanás. Cuando Cristo estaba allí en la cruz, que le decían, bájate de allí. Si Cristo se bajaba, perdíamos todos. Perdía Él, perdíamos todos y solamente Satanás ganaba. Fue un riesgo muy grande, mi querido amigo y mi querido hermano. Tratemos de serle fiel a ese hermano, tan fiel como Él nos fue a nosotros, pastor. Así es, Pastor José Boro. En realidad, ver el título impresiona. Así es. Impresiona porque Él no se avergüenza. Amén. De llamarnos hermanos. Uh-huh. Pero podemos ver su expresión cuando Él dijo allá en San Mateo, uh-huh, en el capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo, capítulo 10, 32 y 33. uh-huh. Mira qué es lo que Él nos determina en sí, lo que puede pasar. Si tú y yo, como cristianos, uh-huh, o como seres humanos que hemos creído en el mensaje del Señor, uh-huh, Él nos dice claro, allí en San Mateo 10, capítulo 10, versículos 32 y 33. Vamos
a Ahí leer lo mejor de la palabra del Señor. Sí, aquí está también puesto en la pantalla, pastor. Ok, gracias. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así Vean, es. hay una promesa, pero hay una condición. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, es condicional Así es. la cuestión de ser cristianos. Y pasaron estos cristianos por muchos momentos desagradables, que quizás, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era pequeño que en mi familia, que son testigos de Jehová, ellos predicaban que el que entrara ahí, que el que creyera en Jehová, nunca iba a morir. Pero empezaron a morirse. Y las personas empezaron a cuestionarles. Pues no, dicen que no se van a morir. ¿Y por qué se murió fulanito? ¿Por qué se murió menganito? Entonces, para eso nosotros pues sabemos de qué muerte Cristo estaba diciendo o había hablado. Pero las condiciones que el Señor pone de que primero, para que Él nos pueda confesar ante el Padre, nosotros tenemos que confesar a Cristo delante de todos hombres. Y esto nos lleva a ver esa confesión en nuestro carácter. Y siempre lo he dicho, en nuestra manera de cómo tratamos. Así es. De cómo hablamos adelante de los incrédulos, de cómo nos convivimos como cristianos. Esa es una confesión. Algunos dicen, bueno, yo predico, yo voy a dar estudios bíblicos. Es bueno. Esa es otra manera. Pero la manera que yo siempre he dicho que puede ser más eficaz, sin dejarlo primero, el estudio de la palabra de Dios, es dar un testimonio pleno del carácter de Cristo en tu vida para con los demás. Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir y que realizar para dar un testimonio pleno de lo que realmente el Señor quiere. Mira cómo lo expresa la sierva del Señor allí en el libro que lleva por nombre El discurso maestro de Jesucristo, en la página 89 y 90. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, según Hebreos 2:11. Así es. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Ahora, eso es la realidad. Por eso es que Juan, en el capítulo 17 y versículo 23, Juan, capítulo 17 y versículo 23, expresó del Señor estas palabras. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Así Vean, es. Jesús expresa las palabras al Padre en que lleguemos a ser uno, que nos unamos para que el mundo pueda expresar, y en realidad eso fue lo que llegaron a hacer los discípulos. Así es. Aunque cuando estaba Cristo había pleito, había distinciones, había diferencias, pero ahora el Señor les invita a llegar a ser uno. Y por eso también la sierva del Señor lo expresa de esta manera en el libro Historia de la Redención. Y nos dice allí, en el libro Historia de la Redención, Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 251 y 252. Dice así: Moisés, hablando de Moisés, estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso
y para empuñar el cetro de su poder. Ujú. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Así es. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagueñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes por ser afligido con el pueblo de Dios Ujú. que gozar de los deleites temporales Así del es. pecado. Ujú. Oh hermanos, el pastor Boro decía en la introducción, Moisés es una similitud de Jesús. Moisés lo tenía todo. Es más, el rey de Egipto, el emperador, lo quería heredar todo. Para él, su nieto adoptivo Ujú. era todo, porque más que los nietos originales, Ujú. tenía una inteligencia Moisés que él podía ver cómo progresaba Egipto. Moisés era un hombre que a través quizás de no los azotes, a través de no quitar la comida, sino que suplía la comida, golpeaba menos, trataba de que el pueblo fuera más apto para el trabajo pesado que se hacía. ¿Y cómo era eso? A través del amor. Y así es como Cristo vino a esta tierra a vencer al enemigo. Ujú. No con los mismos ataques que el enemigo le daba, Así es. sino con amor, con paciencia, con humildad. Él venció lo malo. Y nosotros hoy en día, hermanos, podemos usar esas armas, Ujú. pero desgraciadamente muchas veces no nos gustan que nos vean menos. Ujú. Hermanos, para la exaltación, esperemos la exaltación que Dios nos dé. Así es. Y no esperemos la de los hombres que hoy nos tocan o nos ven. Va a venir un día de pago. Va a venir un día de juicio. Ujú. Y Así si es. tú y yo no estamos preparados para llevar esas condiciones que el Señor pide, olvídate. Como tú eres o como yo soy ahorita, no creo que alcancemos el reino prometido, la promesa del Señor. Y asimismo, también, ¿verdad? Es de que hoy nosotros tenemos que confiar cada día en el Señor. Así es. Confiemos de que a través de Él nosotros podemos vencer, no por nosotros mismos, sino vamos a vencer porque Él es a quien nosotros tenemos que reflejar, a Cristo Jesús. Así es. Y Dios quiera, mi hermano, mi hermana, que este ejemplo que nosotros vemos en realidad, que el Señor no se avergüenza Amén. de llamarnos hermanos. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque aunque muchos en aquel tiempo, cuando se sintieron perseguidos, se sintieron que los trataban mal, renunciaron Ujú. y prefirieron regresar al mundo. Ujú. Y eso también, cuando tú sufres persecución, envidia, celos, Ujú. hermano, no te preocupes que te critiquen, Claro. sino tú sigue adelante, Amén. confía Amén. en Dios y el Señor te dará la victoria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en este día lunes y que tú puedas ver tu vida en relación con la vida de Cristo. No veas tu vida en relación de tus directivos. Ujú. Ve tu vida en dirección con Cristo. Y si se compara con la de Cristo, estate feliz y contento. Así Pero es. si algo tienes que cambiar, porque Cristo no es así, pídele a Dios que te dé fuerza y te dé poder. Amén. Que Dios te guarde y el Señor te bendiga y que tengas un hermoso día. Hasta mañana.